Iglesia con la paz del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer el verso número 23, y este único versículo lo vamos a leer de manera unánime, y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites en tu casa, Señor. Vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Y háblanos y haznos entender tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Que Él sea el Maestro. Él es el Maestro. Él es el que nos lleva a toda la verdad. Y que seas haciendo tú mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, Señor. Y que podamos poner esta palabra por práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. En estas últimas semanas hemos visto algunas cosas relacionadas con el caminar del cristiano. Estamos viéndolo a través de la vida y las enseñanzas de Jesús. Porque lamentablemente ese es uno de los grandes problemas de los cristianos. Venimos a Cristo, pero no estamos dispuestos a caminar como Cristo. El ser cristiano es caminar como Cristo anduvo. El apóstol Mateo nos presenta algunos acontecimientos de la vida de Jesús. Nos presenta acontecimientos sobre el ministerio de Jesús. Y mire cómo él comienza. Mire lo que dice desde el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Pero mire lo que dice el verso siguiente, el verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos entonces, dejando que al instante. Lo más probable, y creo que es algo seguro, porque no solamente los evangelios lo certifican, sino que también el apóstol Pablo hace referencia a esto, es que el apóstol Pedro, ¿qué tenía? ¿Qué tenía el apóstol Pedro? Pastor Héctor, ¿qué tenía el apóstol Pedro? ¿Qué tenía? No sé. ¿Pero qué tenía? Algo que hace referencia a los evangelios y también el apóstol Pablo. ¿Qué tenía? Tenía un hogar. Tenía esposa. ¿Sí? En otras palabras, tenía una responsabilidad. No era un hombre sin responsabilidades. Tanto que junto a su hermano habían hecho una pequeña empresa, si podríamos decir. ¿De qué? De pesca. Ellos tenían su propia barca. Quiero decirle que en aquellos tiempos tener una barca no era fácil, tenía cierto costo. Y vivir de la pesca también demandaba, porque usted ve que a veces el apóstol Pedro, antes en su vida de no ser un seguidor de Cristo, podríamos decir que a veces le iba bien.
pero a veces había ocasiones que no le iba tan bien. Recuérdese que en cierta ocasión él pasó toda, y no solamente en una ocasión, sino que la Biblia como mínimo presenta 2 ocasiones en que había pasado toda la noche trabajando en el mar, pero no había pescado nada. Pero aquí vemos este fuerte énfasis en las vocaciones de quienes vivieron como discípulos del Maestro. Para usted, para mi persona, si nosotros somos un simple lector, no vamos a entender esta invitación. Esto es una invitación radical, porque el Señor le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, dejen su trabajo. Más adelante, en este mismo evangelio, como en el evangelio de Marcos y creo que también en el evangelio de Lucas, vemos el llamado de un hombre llamado Mateo, o también llamado Leví, y Jesús le dice una sola palabra. ¿Cuál fue aquella palabra? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice que dejando todo, es decir, dejando su puesto de recaudador de impuestos, del cual él ganaba. Y los recaudadores de impuestos eran conocidos porque ellos tenían, vamos a decir, un buen ingreso, tenían un buen salario. Dice que dejando aquello le siguió. Mire, esta invitación era una invitación radical. Pero quiero decirle que usted y yo, si no nos ponemos en el lugar de aquellos hombres que fueron desafiados a abandonar la seguridad de la rutina de su vida diaria, no vamos a comprender que esta palabra, este llamado, este desafío también es nuestro en la sociedad actual. En otras palabras, el Señor nos está llamando a menos mundo y más Cristo. Porque, hermano, ser un seguidor de Cristo, caminar en el favor, en la gracia de Dios, implica una decisión de gran valor. Implica tener una firme constancia, pues esta es una importante decisión. Y no es una decisión que se toma un solo día, es una decisión que se toma cada día. Por eso es que brevemente quisiera que veamos una clara conexión en lo que significa seguir a Cristo y la importancia de ser discípulo. Volviendo al verso 20, mire, vamos a leer el verso 21 hasta el verso 23. Dice los versos 21: pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo. Es decir, que aquí ya no vemos a 2 personas, sino que vemos a 3. 2 hermanos y su padre. Dice que ellos remendaban sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, y no solamente a la barca, sino y a su padre, le siguieron. Y el verso 23 es que nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En primer lugar, el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos y que hoy nos hace a nosotros, más que un llamado, es un regreso. Dice, creo que es el profeta Oseas, que dice: volveos a mí. Porque recuérdense que el verso 17 leímos que Jesús te estaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento tiene que ver con un volverse a Dios. Mire, aquí vemos el llamado de 4 de los 12 discípulos. Lo vemos a Pedro, lo vemos a su hermano Andrés, lo vemos a Juan y lo vemos a su hermano Jacobo, también conocido como el apóstol Santiago. Mire,
Ellos eran pescadores en la región de Galilea. Y este es un momento importante porque este pasaje que usted acaba de leer conmigo, usted lo va a encontrar también en el Evangelio de Marcos, lo va a encontrar en el Evangelio de Lucas. Ellos fueron los primeros discípulos que comenzaron a seguirlo. Y mire la invitación que hace el Señor. Venid a mí, venid en pos de mí, ¿y qué? Y os haré pescadores de hombres. Mire, estos eran hombres experimentados en el arte de la pesca. Pero ellos estaban convencidos de que algo había pasado. Porque mire lo que nos presenta Lucas en el capítulo 5. Lucas capítulo 5, que es un pasaje que usted lo conoce. En el verso 7 dice: entonces hicieron señas a los que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y dice el verso siguiente: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esto que estamos viendo aquí tiene que ver mucho con lo que leímos allá en Mateo. A veces los evangelistas no presentan todo el relato, sino algo que ellos, movidos por el Espíritu Santo o guiados por el Espíritu Santo, quieren presentar en su evangelio. Lucas nos presenta un panorama más amplio de ese día. Ese día Jesús hizo aquel milagro sobrenatural de la pesca milagrosa. Recuérdese que Pedro no había podido pescar toda la noche. Jesús le dice: echa las redes. Pedro dice: hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre. Y mire, nos presenta Lucas que no solamente la barca de Pedro, sino que otra barca también, probablemente tal vez la barca de los hermanos Andrés, de los hermanos Juan y Jacobo, o tal vez de otros pescadores de la región. Pero esto hace que Pedro inmediatamente se humille ante aquel a quien reconocía como el portador de la gloria. Por eso le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Mire, es allí que el Señor le lanza aquella maravillosa invitación: vení conmigo a realizar la obra para que fuiste creado por el Dios eterno. Mire, esa es la invitación del Evangelio. Debemos cambiar todo para ser parte de los seguidores de Jesús. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. El verso 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aquí la palabra que se utiliza como transformaos es una palabra en griego que es metanoia, cambio de mente. Usted y yo tenemos que desechar, y a veces como cristianos no hemos desechado muchas cosas del mundo. Mire lo que pasa con Abraham, con la familia de Abraham. Como no podían tener hijos, ¿qué le dice Sara a Abraham? ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Ahí está mi sierva Agar. Tómala para que ella dé a luz de ti. En otras palabras, para que tenga relaciones contigo. Hoy en nuestra cultura
sería algo absurdo que alguien diga eso. Aunque hoy usted ve que se está haciendo esto de los vientres de alquiler. Yo creo que ustedes han escuchado esto de los vientres de alquiler, que a veces se escoge a una mujer y se la utiliza para que en su vientre se geste, porque la mujer no puede concebir. Algo así similar querían hacer. Pero ¿por qué es que Sara le pidió eso o le aconsejó eso? Porque en aquellos días, en la cultura de donde ellos habían salido de Ur de los Caldeos, eso era un método normal. En otras palabras, Sara no había abandonado las costumbres paganas. Y lo mismo pasa hoy en medio de nosotros como cristianos. No hemos abandonado la forma de hablar, la forma de pensar, de actuar, de tomar decisiones. No hemos abandonado la forma de vestirnos. No hemos abandonado la música que escuchamos. No hemos abandonado muchas y muchas costumbres. Y por eso es que no podemos morir al mundo. Porque recuérdese que hemos visto que seguir a Cristo implica renunciar al yo, morir para vivir. Como decía el apóstol, pues si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero usted y yo tenemos que ¿qué? No conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted y yo podamos comprobar, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos disfrutar de qué, de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque así como usted y yo, los discípulos de aquellos días, fueron elegidos no por su gran conocimiento. ¿Quién era el apóstol Pedro? Usted ve que cuando él predica en el día de Pentecostés, y más adelante, la gente se sorprendía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos eran hombres del vulgo. En otras palabras, que eran hombres del pueblo común. No es que ellos tenían los títulos, los grandes títulos. Es verdad que entre los discípulos de Jesús podemos decir que más adelante resalta el apóstol Pablo. Dios lo eligió también por gracia a Pablo, no por sus títulos, no por su conocimiento, sino por la gracia. Los discípulos de Jesús eran publicanos. Había uno que era un celote. ¿Quién era un celote? ¿Qué era un celote? Hermana Magal, ¿usted sabe lo que era un celote? Pastor Héctor, ¿qué era un celote en los días de Jesús? Era como una especie de un revoltoso. Era como que pertenecía a un grupo de una guerrilla. Los celotes eran como un grupo de partido político, pero estos hacían actos de violencia. Algo como los pandilleros. Exacto, eran como pandilleros. Ellos estaban en contra del régimen romano. Es muy probable que hasta Barrabás era un celote. Esos eran los discípulos, publicanos, pescadores, celotes, gente común. Habían por ahí algunos que destacaban como Natanael, que dicen que Natanael era un buen israelita. Pero ellos fueron elegidos por gracia. Porque ¿qué tenía de especial ese equipo de pesca? Nada. No había nada más común en los días del Señor Jesús. Ellos eran hombres simples, sencillos, vivieron en la oscuridad, vivieron inmersos en la dureza de la vida cotidiana, pero un día se les presentó la luz del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, dice así: en los cuales
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Mire, para muchos que han endurecido su corazón, el evangelio les ha sido encubierto, pero a ellos se les manifestó el evangelio del reino. El Señor había venido a salvar al mundo. Él les hace una invitación. Los invitó a formar parte del equipo. Humanamente, usted y yo hubiéramos dicho, bueno, sí, era una misión importante. El Señor tenía que escoger a lo mejor, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, a los escribas. Pero el Señor elige a aquellos sin formación religiosa o académica. Usted lo puede ver. Hace un rato cité, pero ahorita voy a leer lo que dice Hechos, capítulo 4, el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, no está diciendo que ellos no sabían ni leer ni escribir. Es probable que ellos sí sabían leer y escribir, pero no eran hombres de títulos. Eran hombres, dice, sin letras y de vulgo. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero hay algo que ellos tenían. Tenían un corazón quebrantado. No fue una decisión al azar. No fue una selección arbitraria. Fue una decisión tomada minuciosamente. Recuérdese que el Señor Jesús, ¿qué hace antes de elegir a los 12? Pasó toda la noche orando. Y entre los 12, ¿quién fue también elegido? Judas. A veces pensamos que solamente Judas fue escogido para traicionar, para vender al maestro. No. Él fue elegido también por gracia y por amor. No para que se perdiera, porque Jesús vino por los perdidos. Estaba profetizado porque Dios sabe todas las cosas, que uno de los 12 lo iba a negar. Pero no es que el Señor escogió explícitamente a Pedro porque, no, es que tú tienes que ser el instrumento para... No, el Señor lo eligió también por gracia y por amor. Mire, de la misma manera, usted y yo nada merecemos porque todo es por gracia. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 16 dice así. Voy a leer desde el verso 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 al 16 dice así. Pero vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias. Sí, segunda de Tesalonicenses, yo estoy en primera. Segunda de Tesalonicenses. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Así que, hermanos, sed firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia. Ve el verso 17. Conforte vuestro corazón y Dios confirmen en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Mire, ¿quién los llamó? ¿Quién nos llamó? Es el Señor. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente versículo? Así que, hermanos, está firmes. ¿Y qué más? Y retened la doctrina. Guarden. Pablo elogia tanto en la primera como en la segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Pero el llamado es a que se mantengan firmes en el llamado. ¿Cómo? Reteniendo. Usted y yo hemos sido, así como los hermanos de Tesalónica, dice que ellos fueron, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro,
Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra, pero el deber suyo es retener, porque fuimos elegidos, fuimos llamados por gracia y por amor. Si Jesús nos llamó, si Jesús lo llamó, si usted se sintió en un momento pecador, si sintió limitado, si nos sentimos limitados a esta tarea, ¿cuál es la tarea? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio tenemos que vivir el Evangelio. Si Pedro no se hubiera puesto a cuentas con Jesús cuando el Señor Jesús por tres ocasiones le dice, Pedro, ¿me amas? Le hubiera sido imposible a Pedro predicar más adelante. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera hubiera tenido ese encuentro con Pedro, lo más probable es que Pedro no hubiera estado cuando el Señor Jesús asciende y le dicen, esperen la promesa del Padre. Si no hubiera estado allí, no hubiera estado en el día de Pentecostés. Si no hubiera estado en el día de Pentecostés, no hubiera predicado el mensaje donde 3,000 personas fueron salvas. Eso habla de constancia, eso habla de que retener. Eso ya habla de obedecer, hermanos, porque hay una invitación, así como el Señor Jesús le hace la invitación a los discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire, primeramente vemos la invitación y luego leímos en el verso 23 que el Señor recorría toda la región de Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Y no solamente enseñaba, sino que dice que Él sanaba toda dolencia. Esos 3 años que estuvieron estos discípulos con el Señor fue un tiempo de aprendizaje. ¿Pero para qué? Para que ellos mañana salieran. Usted y yo hemos venido a la casa del Señor para aprender. Pero mañana usted y yo vamos a estar tal vez en la calle, en el trabajo, en el mercado. Hermanos, ya va a ser una semana lo de la hermana Mercedes. Sí, ya es una semana. De que ella fue del hospital. Y no fue fácil, pero fue la gracia de Dios la que nos mantuvo. Pero ¿qué vamos a hacer cuando mañana usted y yo atravesemos similares pruebas si no estamos buscando de Dios? Lo más probable es que si usted no busca de Dios antes de la prueba, cuando pase la prueba, puede fallar. Puede ser que en medio de la prueba usted se ponga a cuentas con Dios. Pero antes de eso usted puede haber fallado algunas cosas. Pero si usted antes de la prueba está sostenido del Señor, cuando venga la prueba, recuérdese que el Señor Jesús enseña, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, las repercusiones que van a surgir, que van a venir, porque usted y yo estemos firmes en el llamado, no lo sabemos. Usted y yo no sabemos qué va a ser del día de mañana. Pero si usted hoy desea estar firme, el Señor nos hace un llamado. Venid y pongámonos a cuentas. Si usted está andando torcido, el Señor nos llama a ponernos a cuentas. Mire que el Señor fue a buscarlo a Pedro. No una vez, muchas veces. Aquí lo vemos al principio del ministerio. Más adelante lo vamos a ver al final del ministerio. Usted más adelante lo va a ver que ya cuando Pedro ya es un predicador, un apóstol, el Señor sigue tratando con Pedro. Tanto que él en la carta que escribe, él da a entender que el Señor le había revelado que su tiempo ya estaba corto. Y por eso es que Pedro le escribe a los hermanos, a los líderes: hermanos, ruego yo anciano, a vosotros que sois ancianos, que se mantengan firmes. Porque si ustedes se mantienen firmes, el príncipe de los pastores los va a recompensar. Amén.
Hermanos, es hora que hagamos una reflexión de la invitación a vivir al servicio del reino. Mire, ni Pedro, ni Andrés, ni Juan, ni Jacobo dudaron. Ellos quisieron e inmediatamente siguieron a aquel predicador que no era tan conocido, tal vez era un predicador desconocido. Pero fue porque ellos tomaron esa decisión. Es que más adelante ellos se sorprenden. ¿Y quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Usted y yo estamos dispuestos a priorizar el reino de Dios. Recuérdese que Jesús dice en este Evangelio de Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero para eso tenemos que conocer a Jesús. Conocemos a Jesús lo suficientemente bien como para ir con Él a cualquier parte. Como le decía al principio, Pedro tenía una responsabilidad. Juan y Jacobo tienen que haber sido el brazo derecho de su padre Zebedeo en la empresa también de la pesca. No es que a ellos no le importaba a su padre, pero el Señor los estaba llamando. A veces usted y yo ponemos 100 excusas para venir a la casa del Señor. Nada puede ser más importante, ni siquiera el trabajo. Porque es que hoy muchos cristianos están fracasando en su vida espiritual, familiar, material, económica, en las diferentes áreas, porque han puesto sus afanes, sus prioridades por encima de la que debería ser su prioridad, que es buscar el reino de Dios. Porque no estamos dispuestos a morir al mundo, porque seguimos todavía, no, es que el vecino de allá hace así, no es que el hermano tal hace así. Usted no tiene que hacer por lo que hagan otros, usted tiene que vivir bajo la voluntad de Dios expresada en su palabra. Porque la vida cristiana se basa en decisiones. Siempre va a haber una opción. Miren, los evangelios que hacen están mostrando que la naturaleza del llamado divino es siempre una invitación. Dios a nadie le impone. ¿Qué dice el profeta? No es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Pero usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios gobierne. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. Pedro, Juan, aquellos 4 hombres pudieron rechazar la propuesta de Jesús. Miren lo que pasa con este hombre llamado el joven rico. Él viene a donde Jesús. ¿Y qué le dice? Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Mire, él dice, ¿qué debo hacer? Él pensaba que tenía que hacer, porque eso era el pensamiento del judío. Algo tengo que hacer para heredar la vida eterna. No es que Jesús está diciendo, mira, si tú dejas tus bienes, si los repartes, es que vas a heredar. No, Jesús le dijo, mira, deja esto, porque esto era un obstáculo. Y luego, sígueme. Pero dice que este hombre, como tenía muchas posesiones, dice que se fue triste. Él priorizó ¿qué? Sus posesiones. Esa era la prioridad de él, las posesiones. Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 13. Creo que es el verso 15. O el verso... No, miren lo que es el verso 58 de Mateo 13. 58 de Mateo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. 19 de ellos. Mire,
¿Estaba Jesús dónde? En el lugar donde se había criado, en Nazaret. Pero dice que ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la incredulidad. Dios quiere obrar en su vida. ¿Por qué a muchos cristianos le va mal en sus finanzas? Porque no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. La Biblia enseña algo muy básico. Trae todos los diezmos. Trae todos los diezmos. En otras palabras, depende de mí. Aprende a depender de mí. Créeme que yo soy el que estoy dispuesto a bendecirte. Pero tú tienes que aprender a creer en mí. No porque yo lo necesite. Ni siquiera, es verdad que la obra necesita. Pero no tanto por eso, sino que usted lo da en obediencia a Dios. Porque lo que usted y yo tenemos que hacer es obedecer. ¿Obedecer a qué? Mire, como le decía, Pedro tenía una responsabilidad. Mire, yo no sé cómo hizo Pedro, pero por 3 años siguió. No sé si Pedro también tenía hijos, la Biblia no nos dice. Pero vamos a poner que solamente tenía esposa. ¿Y cómo hacía Pedro? ¿Y ahora cómo hago para...? Dice el Señor Jesús en cierta ocasión, cuando Él hace un llamado a la gente. Y ahí uno dice, Señor, yo te voy a seguir. Y Él le dice, mira, las zorras tienen guaridas. En otras palabras, en el ministerio de Jesús había carencias. No es que Jesús llegaba a un pueblo y le decía a sus discípulos, bueno, ahora me buscan el mejor hostal, la mejor hostería, el mejor lugar donde podamos hospedarnos. No. Y mire, el Señor Jesús tenía que pagar impuestos. Y pagaba los impuestos. Y el Señor Jesús se sujetaba a las autoridades de aquellos tiempos. Recuérdese, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No es que, bueno, es que porque era el Hijo de Dios. Sí, usted ve que más adelante le dice a Pedro, oye Pedro, anda y pesca, saca el pez y va a sacar la moneda. Pero no en todas las ocasiones fue así. Los discípulos en aquellos 3 años pasaron experiencias. Por eso es que Juan, ¿qué dice? Si se escribieran todas las cosas. Él hace tal vez, muchos dicen una exageración, que yo no creo que tanto es una exageración. Porque analice usted, que usted llevara un diario de toda su vida, y usted es un hombre, una mujer común, pero lleve usted un diario de toda su vida. Puchica, usted tendría que tener un cuarto lleno de cuadernos. En el Señor Jesús, Él sanaba a muchos enfermos. Entonces, si se pusieran a relatar, este tenía este problema, tenía este otro problema, no habría, por eso dice Juan, libro. La Biblia nos presenta que muchas veces el Señor pasaba toda la noche orando, o a veces pasaba toda la noche hablando con sus discípulos, enseñándoles. Pero hermanos, ¿estamos siendo creyentes o estamos siendo incrédulos? Porque ¿qué pasó con los habitantes de allá de Nazaret? Con los habitantes de Capernaum. Porque usted va a ver que más adelante el Señor Jesús dice, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, en Betsaida, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Mire, usted y yo tenemos que tomar decisiones. El cristianismo, el seguir a Cristo, el ser discípulo, es tomar una decisión cada día. Y esas decisiones, ¿cuáles? Tomar la cruz y seguirle a Cristo. No es seguir nuestro corazón, es estar atento a la voz divina y seguir al Maestro por el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros.
Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 3, el verso 15. Mire lo que dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mire, este pasaje se repite alrededor de, creo, del capítulo 3 y el capítulo 4, porque usted ve en el capítulo 4, el verso 7, otra vez dice, si oyeres hoy su voz. Y ya lo había dicho, en el verso 7 del capítulo 3, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Porque es que el escritor de esta carta, de esta epístola, les repite a sus lectores, a los hermanos a quienes iba dirigido esta palabra. Porque, hermano, es fácil que nuestro corazón se endurezca. Porque a veces queremos que la palabra, que el mensaje del expositor sea, palabras de bendición. Quiero decirle que la palabra es de bendición, por más dura que ella sea. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a recibirla. ¿Qué pasó cuando Dios le habla desde el monte a los israelitas y le da los 10 mandamientos? Dice que ese día había humo, había hasta como fuego en el monte. Dice que había rayos, truenos. ¿Y qué dicen los judíos? ¿Qué dicen los israelitas de aquellos tiempos? Le dicen a Moisés, oye, anda, habla tú, para que nosotros no muramos. ¿Qué clase de Dios creían que era Jehová? ¿Qué clase de Dios? Ellos tenían el corazón endurecido. Dios les dijo, miren, no hagan imagen. Moisés sube, pasa 40 días. ¿Y qué hacen? Hacen un becerro. Y a veces así nos estamos portando la iglesia de Cristo. A veces así nos estamos portando. Dios nos habla hoy y no pasa ni 1 ni 2 semanas y no estamos acatando. Porque recuérdese que esta es una decisión de cada día. Hay una naturaleza. Este llamado tiene una naturaleza. Hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Mire lo que nos dice Romanos capítulo 6. Usted lo sabe. Usted lo ha leído muchas veces. Y lo hemos meditado muchas veces este capítulo 6. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mire, la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. La humanidad entera está bajo este yugo. En otras palabras, todos los seres humanos vamos a morir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará este yugo de la muerte? Hasta la gloriosa resurrección de Jesús por nosotros. Cuando Él venga, ese yugo de muerte ya fue quitado en el día que Jesús resucitó. Pero nosotros lo vamos a experimentar cuando Jesús regrese por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que a veces se pregunta, a veces los pastores preguntan, ¿en qué resurrección usted va a estar? En la primera. Porque los que van a participar de la primera resurrección serán los salvos. Pero los que luego sean resucitados es porque van a estar ante el trono blanco. Pero quiero decirle que en Cristo esto ya fue vencido. La muerte ya fue vencida. El mundo entero estaba bajo el yugo de la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús resucitó. Por eso es que usted y yo si estamos en Cristo, usted y yo podemos decir, somos vencedores aún de la misma muerte. Por eso es que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué estaba declarando el apóstol Pablo? Que la muerte
Fue el último enemigo en ser aniquilado. Eso lo dice ya en 1 Corintios 15, 26. En otras palabras, ahora usted y yo podemos descansar confiadamente en el amor del Salvador. Pero hermanos, para que usted y yo podamos descansar en los brazos de Cristo, tenemos que tomar una decisión cada día. Sigámosle a Cristo. El día miércoles que el pastor predicó, hablaba acerca de las dos puertas. La puerta estrecha y por otro lado la puerta ancha. Por la puerta ancha muchos entran. Hermanos, el evangelio es un camino angosto, desde su inicio hasta su fin. Ahora, en medio de ese camino angosto está el Señor. Él ya nos dejó, Él es el camino. Y no solamente que Él es el camino, sino que Él nos dio ejemplo. Por eso Él se bautizó. No porque lo necesitaba. Recuérdese, Él va a bautizarse a donde Juan el Bautista. ¿Y qué le dice Juan? Yo necesito ser bautizado. Pero el Señor le dice, es necesario para que se cumpla toda justicia. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesús sale de las aguas? La voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. El Espíritu desciende tomando forma de paloma. Ahí vemos la Trinidad. Ahí es que Juan entiende, Él aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En todo su caminar el Señor Jesús fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Se sujetó a la voluntad del Padre. Él estuvo dispuesto a cumplir toda la ley. Jesús cumplió toda la ley. Como judío, Él cumplió toda la ley. Si Pablo decía que Él utiliza una palabra que resaltaba, que no le podían llamar la atención. Él dice hebreo de hebreos, que era irreprochable. Jesús era más irreprochable que Pablo, porque el Señor Jesús cumplió toda la ley. Pablo no pudo cumplir toda la ley. Pablo no cumplió toda la ley. El único que cumplió toda la ley fue Jesús. Por eso es que todo fue pagado, toda deuda fue cancelada. La tarea que era imposible de llevarse a cabo es la que completó Jesús allá en la cruz del Calvario. Y por eso es que hoy podemos vivir libres. ¿Libres de qué? Libres de la culpa del pecado. También podemos vivir libres del afán, de la ansiedad. Podemos vivir libres de los problemas. No significa que no tengamos problemas, sino que podemos vivir libres sabiendo que Cristo es el que nos da la victoria en medio de los problemas. Pero si usted y yo no vive para Cristo, hermanos, usted está viviendo para los afanes, está viviendo para las ansiedades, está viviendo para su yo, está viviendo para que su economía fracase, para que su vida familiar fracase. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora quiero decirle que usted y yo tenemos que estar preparados frente a aquellos que van a desertar. En la vida cristiana, muchos cristianos se desilusionan porque tal vez por 10 años tuvieron a un hermano firme en la fe, pero más adelante ese hermano desertó. Recuérdese que en cierta ocasión el Señor Jesús da una palabra dura. Y muchos que le seguían a Jesús comienzan a apartarse. Jesús les dice una cosa a sus discípulos. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién iremos? ¿Por qué? Porque él dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque el galardón que ofrece el Evangelio primeramente implica muchos abandonos, implica muchas pérdidas. La Biblia nos advierte de tribulaciones que vamos a enfrentar. ¿Debido a qué? A nuestra sincera relación con Dios. Pero también vamos a ver que muchos
en el camino van a desertar. Pero quiero decirle que vale la pena mantenernos firmes. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: retengan la doctrina. Retengan la doctrina. Retengan esta intensa relación. Retengan lo que han aprendido, el conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le dice Pablo a los hermanos de Filipo en capítulo 3 de Filipenses? Filipenses capítulo 3, el verso 8. Dice así: y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Hermanos, su meta es ganar el galardón. Corran, como dice el apóstol Pablo, corran hasta ganar. No se den por vencidos. No significa que porque el correr usted va a ser salvo, sino porque si usted se mantiene firme, si usted se mantiene persistiendo en lo que ha aprendido, usted está cada día más cerca de la meta. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo impulsa. Mire, estos pescadores es como que estaban tomando una decisión, ¿cuál? Humanamente, de perder la estabilidad de sus hogares, la comodidad de sus hogares, de sus familias. Pero sin embargo, ellos ¿qué? Continuaron en su viaje. Y este fue un viaje increíble. Por eso es, hermano, que usted tiene que hacerse una pregunta: ¿por qué es necesario seguir a Cristo? ¿Por qué es necesario que usted y yo tomemos la decisión de viajar al lado del Maestro? Porque va a ser un viaje indescriptible, inexpresable. Como le decía, dice San Juan 21:25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros en que se habrían de escribir. Amén. Mire, todo lo que han dicho del Señor Jesús, lo que tenemos escrito allí en los 4 evangelios, aunque no es todo, pero es suficiente. ¿Para qué? Para revelar la gracia de la salvación. Porque es Jesús nuestro sacerdote, es Jesús nuestro Señor, es Jesús nuestro Salvador. Mire, 3 años que caminaron ellos al lado de Jesús. Pero no solamente caminaron 3 años, porque la historia no quedó allí en los evangelios. Por eso está escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos a un Pedro, a un Juan, que le dicen a las autoridades: díganos, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque ¿quién les mandó a predicar el evangelio por todo el mundo? Les mandó a predicar Dios. Y hoy Dios nos está llamando a nosotros a que prediquemos al evangelio, a que vivamos al evangelio, a que ya no vivamos sumidos en los afanes, en las ansiedades, siguiendo todavía con la misma mente del mundo, sino que nos despojemos, ya que abracemos la dinámica de la predicación del evangelio, a que hablemos de Cristo. Así como ellos dijeron: y el verbo se hizo carne. Usted puede decir: mire, yo antes vivía una vida así, pero ahora le estoy dando mi vida a Cristo. Ahora que le di mi vida a Cristo, el Señor me transformó. El Señor me liberó de las adicciones, de los problemas, de las cargas, de las enfermedades, de las ansiedades, de las preocupaciones. Y no significa que no las tengo, pero hoy tengo a Cristo de mi lado. Y si tengo a Cristo de mi lado, lo tengo todo. Porque el evangelio es dar a conocer la salvación, aquella salvación que constituye salud, aquella salvación que constituye liberación y esperanza para la humanidad.
¿Qué dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 1, el verso 3? Mire lo que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1, 3. Acordamos sin cesar delante de Dios, el Padre de nuestro Señor, de la obra de nuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo se acordaba del testimonio de los hermanos, pero ellos estaban persistiendo ¿en qué? En la fe, en el amor y en la esperanza. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire, usted y yo también tenemos que persistir en las palabras del Señor Jesús. Porque el mensaje de Jesús no fue un poco de palabras, no fueron tesis humanas, no fueron teorías humanas. El mensaje de Jesucristo es poder de Dios que salva y transforma vidas. Porque donde quiera que caminó Jesús, hizo milagros. Recuérdese el versículo que empezamos. Y recorría Jesús Galilea. Y por donde él iba, sanaba de todas dolencias. Usted y yo también tenemos que creerle al Señor, porque donde Jesús caminó, donde caminó Dios, trajo ¿qué? Milagros, curaciones, liberaciones. Hoy hay muchos cristianos que están esclavos, pero porque ellos mismos quieren estar esclavos. Hoy tenemos que entregarle todo nuestro ser a Dios para, como dice su palabra, y seréis verdaderamente libres. Que quiere bien en claro que el cristiano tiene que alejarse de muchas cosas. Cuando usted vive para Cristo, usted se aleja ¿de qué? De la idolatría, de la búsqueda de la fama. ¿Por qué? Porque esto ya no tiene valor. Porque usted busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Usted vive para Cristo. Usted vive una vida de oración, de intercesión, de visitar a los huérfanos, a los pobres, de predicar el evangelio. Y todo eso usted lo realiza por amor a Jesús. No le estoy diciendo que deja de trabajar, no. A menos que el Señor lo llame a tiempo completo, eso es otra cosa. Pero aún en su trabajo usted habla de Cristo. Por donde va usted habla de Cristo, porque usted ha aprendido y está aprendiendo en el camino. Y quiero terminar con dos citas. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, 6. Que es un versículo también muy conocido. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. ¿Por qué traigo este versículo? Porque esto era un principio judío, pero este principio también tiene validez para la fe cristiana. Recuérdese lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si fueres como un niño. El Señor nos instruye a través de su palabra, y si usted le da cada día, le presta atención a la palabra, presta atención al consejo que Dios da, si usted le dedica atención, tiempo y sobre todo ese temor a Dios, va a ser como Pedro, va a ser como los amigos de Pedro, aquellos que fueron invitados a participar de este viaje con Jesús. Porque ese es el núcleo de nuestra fe. Nuestra fe habla de caminar con Jesús y así realizar obras para su gloria. El Señor Jesús no nos llamó a cambiar de religión, sino a ser nuevas criaturas, como dice, y con esto termino, lo que dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque si usted y yo somos discípulos, tenemos que entender que cada discípulo tiene algo a lo que tiene que renunciar. Debemos ser conscientes de que caminar con Jesús requiere renunciar a aspectos de nuestra vida.
que tal vez para nosotros parecen ser importantes. Sin embargo, si usted y yo los comparamos con la superioridad del reino de Dios, toda aquella cosa que parece importante es de poco valor con las cosas celestiales. El Señor dice: haced tesoros en los cielos. No olvidemos que la mejor manera de enseñarle algo a alguien es cuando le dedicamos atención, cuando le damos tiempo y cuando le damos también respeto. El Señor está dispuesto a enseñarnos. Entonces démosle ¿qué? Nuestra atención. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice: todo tiene su tiempo, pero hay un tiempo que usted tiene que darle en la casa del Señor. Por eso es que Eclesiastés dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate ¿qué? Más para oír, más para prestar atención, más para darle tiempo, dedicación. Dele tiempo a la palabra de Dios, dele tiempo a la oración, dele tiempo a escuchar alabanzas que glorifican a Dios, dele tiempo a congregarse, dele tiempo a Dios. Priorice su relación con Dios, siempre tenga ese vínculo con el Señor. Siempre priorice su relación con Dios. Entienda cuán importante es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es importante porque Él nos llamó a ser discípulos. Esa es la importancia de ser discípulos. Es seguir a Cristo. Amén.